Estamos contentos. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí? Amén. Esta tarde vamos a estar reflexionando, mis hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10. Y esta tarde tenemos ante nosotros la tumba vacía. La alarma, el desconcierto y la fe que ésta ha producido en la vida de millones y de millones de personas a lo largo de la historia. Si el Evangelio, mis hermanos, te has puesto a pensar, si el Evangelio de San Juan fuera solo un libro de biografía, no habría este capítulo 20. Pero el hecho que el apóstol Juan continuó con su Evangelio para compartir con nosotros, mis hermanos, la emoción del milagro de la resurrección. Esto prueba de que Jesucristo, nuestro Señor, no es cualquier hombre. Esto prueba que Jesucristo es en verdad el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Todos nosotros sabemos que cada evangelio subraya y sobresalta ciertos aspectos del descubrimiento de la tumba vacía. El Evangelio de Juan es único en el sentido que él comienza con la historia de la resurrección, con un testimonio personal, de cómo él, considerando la evidencia encontrada en la tumba vacía, el apóstol Juan, mis hermanos, llegó a tener una fe personal en la resurrección. La tumba vacía es un testimonio fehaciente, es un testimonio, mis hermanos, irrefutable de la resurrección física de nuestro Señor Jesús. Los primeros discípulos, todos ellos eran conscientes de la realidad de la muerte de nuestro Señor. Como sabemos, algunos de ellos la presenciaron con sus propios ojos. El Jesús que Él los había llenado, mis hermanos, de gozo, de esperanza y de propósito, ahora estaba muerto en las manos de las autoridades religiosas y bajo una estricta guardia de gentiles. Ellos quedaron devastados e inmersos en la congoja y en la desesperanza, y sin saber qué hacer, se retiraron y se escondieron, muy probablemente por el temor a las autoridades. Luego el apóstol Juan vino y vio la tumba vacía, y la realidad de la tumba vacía, mis hermanos, lo cambió todo. Él pasó de la alarma a la turbación, el temor a la fe, el gozo, la paz y el valor. Fue entonces que las promesas de las Escrituras y las palabras de nuestro Señor Jesucristo cobraron vida y se hicieron una realidad en el apóstol. Y él vino y él logró creer en Jesús, que Jesús es el Señor, incluso, mis hermanos, de la misma muerte. Y este pasaje que vamos a meditar, que vamos a reflexionar, comienza antes del amanecer con un grupo de mujeres que vinieron en fe, muy de mañana, a la tumba, porque ellas tenían el deseo de ungir el cuerpo de su maestro, de su Señor, con especies. El versículo 1 nos dice que la devoción y el amor de María que tenía por su Señor la llevarían a ella al descubrimiento más asombroso, mis hermanos, de toda la historia de la humanidad. La palabra del Señor nos dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, o sea, un día como hoy, un día domingo, María Magdalena y un grupo de mujeres fueron al sepulcro. María de Magdala es una traducción, mis hermanos, de las mismas palabras griegas para María Magdalena. Esta María Magdalena, es mencionada en Lucas capítulo 8, en una lista de mujeres de Galilea que siguieron con devoción y apoyaron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Su devoción y su amor por Jesús brotaron de su corazón como una demostración, mis hermanos, de gratitud por el milagro que nuestro Señor hizo en su vida. La libertad, nuestro Señor la libró, mis hermanos, de la esclavitud del mismo Satanás. El evangelista Lucas nos dice que Jesús expulsó 7 demonios de ella. Jesús
expulsó 7 demonios de esta mujer. Y Mateo nos dice que junto con otras mujeres, ella había seguido a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén para proveer para sus necesidades y las necesidades de sus discípulos. El amor por su Señor la llevó a estar a su lado, mis hermanos, en el Gólgota. Ella había observado su muerte en la cruz y ahora ella ya no podía soportar más. Ella era la primera persona en la tumba, llegando muy de mañana, como dice el Evangelio, siendo aún muy, muy oscuro. Mis hermanos, ¿estamos nosotros amando a nuestro Señor como María le amó? En sacrificio, en devoción, en servicio, mostrando gratitud a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Recordemos que al igual que María, todos nosotros hemos sido librados del pecado y de Satanás. Este pasaje nos dice que la resurrección tuvo lugar, mis hermanos, antes de la salida del sol. Y esto es algo, mis hermanos, muy maravilloso. Y esto nos habla del poder de la luz sobre las tinieblas. Jesucristo, el lucero de la mañana, la luz del mundo, venciendo con poder la oscuridad de la tumba y de la muerte. Ningún ojo humano podría haber contemplado la hermosura y la maravilla de la resurrección. El terremoto, el descenso de los ángeles y el rodar de la piedra, escúchame bien, mi amigo, sucedieron después que la tumba quedara vacía. Si tú te sientes que todo te va mal, si tú te sientes que el barco de tu vida se está hundiendo, si tú te sientes que te encuentras en la peor tormenta, en la peor tempestad, si tú te sientes que te encuentras en la oscuridad y sin esperanza, recuerda esto, mi amigo, que los más grandes milagros que nuestro gran Dios hace, a menudo los hace en los tiempos más oscuros de nuestra vida, cuando nadie sabe, cuando nadie está mirando. Como dijimos, esta tumba había sido cerrada con una enorme piedra y había sido sellada con la autoridad del gobernador romano Poncio Pilato. Al ver la escena, las mujeres se sorprendieron al contemplar la tumba abierta y aparentemente vacía. Los 3 días después de la crucifixión de nuestro Señor se hicieron como una eternidad. Es probable que las aves de los cielos no cantaran, ni el sol brillara, y la alegría, mis hermanos, se marchitara. Durante 3 días los demonios del mismo infierno se regocijaban y Satanás y las fuerzas de oscuridad y de maldad pensaban que habían ganado la gran victoria. Durante 3 días los líderes judíos y los demonios del infierno se felicitaban unos a otros por su brillante plan. Todo había salido a la perfección, tal como ellos lo habían planeado. Pero al tercer día algo maravilloso y milagroso pasó. Dios el Padre había ordenado a un ángel desde el cielo: ve por él. Y aún antes que los pies del ángel tocaran la tierra y la piedra, mis hermanos, fuera removida, nuestro Señor se levantó de la tumba para nunca más morir. Nos dice la palabra de Dios. Ahora el versículo 2 nos describe la reacción inmediata de María, de miedo y consternación. La palabra del Señor nos dice así: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Podemos ver que ella corrió y le dijo a Pedro y al discípulo amado que algo terrible había sucedido. Y esta expresión "no sabemos" implica que ella había llegado a la tumba con un grupo de personas. Ellas quizás miraron el cuerpo sagrado que había sido desaparecido. Ellas quizás intercambiaron palabras de alarma y de desconcierto. Y luego estas mujeres huyeron antes de la aparición de los ángeles. María, mis hermanos, vio la tumba vacía y ella concluye que ellos, quizás haciendo referencia a personas desconocidas, habían robado el cuerpo.
María pensó que el cuerpo de su Señor había sido llevado por los enemigos de Jesús. Quisiera, mis hermanos y mi amigo, traer tu atención a esto. El tono desesperado de esta mujer, tan ajeno a la emoción de alguien que estuviera anticipando la resurrección de una persona tan querida. Escúchame bien, proporciona, mis hermanos, una prueba preciosa de la veracidad histórica de la resurrección de nuestro Señor. María es el ejemplo supremo de alguien que continuó amando y creyendo, incluso cuando ella no podía entender. Y este es el amor y la fe que al final encuentra, mis hermanos, la gloria. Y aquí, en su ejemplo, hay una hermosa lección para cada uno de nosotros. Muy a menudo, nosotros no vamos a entender el porqué de las circunstancias que vienen a nuestras vidas. No lo vamos a entender, muy frecuentemente. Pero sí podemos hacer algo. Y lo que podemos hacer es precisamente lo que María hizo. Seguir amando, seguir confiando en nuestro Dios, que a su tiempo, al tiempo de nuestro Señor, alcanzaremos gloria. En respuesta a la desesperación de María, el versículo 3 nos habla de la reacción de Pedro y de Juan al escuchar las noticias de la tumba vacía. La palabra del Señor nos dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Al escucharla, Pedro y Juan salieron corriendo hacia la tumba. La noticia fue tan desconcertante que no tuvieron tiempo ni siquiera para cruzar alguna palabra o discutir sobre el tema. La urgencia en querer saber lo que estaba pasando muestra que ellos no tenían una idea, mis hermanos, quién era el responsable de la desaparición del cuerpo de nuestro Señor. Por lo tanto, es muy fácil concluir que si ellos hubieran sabido lo que había ocurrido o quién era el responsable de esto, ellos no hubieran mostrado tanto desconcierto, tanta preocupación. El versículo 4 nos dice que el resultado del informe de María originó una competencia, originó una carrera hacia la tumba. La palabra del Señor nos dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El otro discípulo, más joven, corrió más rápido que su compañero y llega primero que el apóstol Pedro. El versículo 5 nos describe la reacción inicial del discípulo a quien Jesús amaba cuando llegó a la tumba. La palabra del Señor nos dice: y bajándose a mirar, está hablando de Juan, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Vemos que para tener una mejor visión del interior de la tumba, el apóstol Juan se agacha para ver, pero él no entró a la tumba. Su rápida evaluación y su mirada a la tumba revela que ésta no estaba completamente vacía. Los lienzos estaban ahí. Sin embargo, algo sucedió. Aparentemente, quizás su juventud o un temor reverente lo detiene e impide que el apóstol, que el discípulo Juan, entre a un terreno sagrado y él decide quedarse afuera. Y el versículo 6 nos habla del ímpetu y vehemencia muy característicos del apóstol Pedro. La palabra del Señor nos dice: luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí. Cuando Pedro llegó y vio, él contempló, mis hermanos, con mucha atención. Él vio los lienzos. Él se queda en el interior, pero también perplejo, mirando todas las cosas. Pero escúchame bien, sin entender, sin comprender lo que estaba pasando. Vemos que ni siquiera él titubeó en entrar a la tumba. Él amaba a Jesús con todo su corazón y en su vehemencia y sobre todo deseando saber qué es lo que está pasando, él decide entrar. Y él encuentra que los lienzos estaban en la misma forma
cuando el cuerpo del Señor había sido envuelto. Aparentemente, mis hermanos, Jesús se levantó a través de ellos sin tocarlos, sin dañarlos. El versículo 7 describe aún más. Nos describe una tumba en un orden absoluto. La palabra del Señor nos dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar, dice, aparte. Y aquí, mis hermanos, en este versículo también podemos observar el testimonio adicional del sudario. Juan no había visto esta tela que cubría el rostro de Jesús. Ella estaba cuidadosamente colocada lejos donde habían sido colocados los demás lienzos. Probablemente el sudario fue colocado en una parte de la tumba, imposible, mis hermanos, de ser vista desde afuera. Pero cuando el apóstol vio este sudario cuidadosamente arreglado, un rayo iluminó su mente. No había indicios de una huida apresurada. No habían indicios de manos enemigas. No había indicios de actos previamente preparados, pero tampoco había indicios de manos amigas, porque habría sido una deshonra llevarse el cuerpo desnudo de nuestro Señor. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Podría él haber hecho lo mismo que hizo con Lázaro? ¿Podría haber dejado las vestiduras porque ya no las necesitaba? ¿Se lo habrán llevado? ¿Y si no fueron ellos? ¿Y si fue él? Quizás todas estas preguntas vinieron a la mente de Pedro. Pero la Biblia nos dice que no había allí, mis hermanos, en la tumba, no habían rastros de prisa ni de violencia. Nuestro Señor, mi hermano, nuestro Señor no salió a prisa, ni salió desesperado, sino con calma en la majestad de su señorío sobre la muerte. Él se levantó y dejó orden en esta tierra de gran confusión. Ahora, animado por Pedro, el versículo 8 nos dice que Juan también entró a la tumba. La palabra del Señor nos dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, dice, y vio y creyó. Después de un corto periodo de tiempo, vemos que el apóstol Juan, él entró y vio, nos dice la palabra del Señor. Y esta palabra, vio, es la tercera palabra que se nombra aquí para ver. Y esta misma palabra que leemos en este versículo viene de una raíz griega que significa percibir, que significa entender, que significa comprender. Mis hermanos, Juan ciertamente él vio, él entendió, mis hermanos, el significado del mensaje de las vestiduras y él creyó. Juan vio lo que Pedro también había visto. Juan vio, pero también él creyó, él entendió. Tristemente, muchos de nosotros, al igual que el apóstol Pedro, somos tardos, somos difíciles para creer, muy difíciles para creer lo que nuestro Dios nos está revelando, lo que nuestro Dios nos está diciendo a través de su palabra, a través de las circunstancias de nuestras vidas. Pero aquí vemos que Juan percibió que el cuerpo que faltaba y la manera como las vestiduras habían sido colocadas, como si el cuerpo del Señor aún estaban en ellas, no se debió a un robo. Él pudo entender, él pudo comprender que solo había una explicación para todo esto, que Jesús había resucitado, mis hermanos, de entre los muertos y que él había pasado a través de las vestiduras. El apóstol Juan vincula el nacimiento de su fe con la vista que él dio a las vestiduras. Escúchame bien, mi amigo. El apóstol Juan pudo entender que la tumba estaba abierta, no para dejar que el cuerpo del Señor saliera, sino para dejar que los discípulos y el mundo entero vean que Él resucitó. ¿Pero qué significa creer? El versículo siguiente nos enseña lo que significa creer en la resurrección de nuestro Señor.
La fuente y el fundamento de nuestra fe provienen del entendimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, como lo dice el versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Este versículo, mis hermanos, nos dice que incluso después de haber sido enseñados por casi 3 años por el mismo Jesús, el maestro de maestros, los discípulos aún no habían logrado entender por las Escrituras que Jesús debía resucitar de entre los muertos. La creencia en la resurrección ocurrió después que ellos vieron la evidencia de la tumba vacía, antes que entendieran que la resurrección era una profecía, mis hermanos. Ese fue el orden. Las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como las palabras de nuestro Señor, solo después de esta experiencia hicieron sentido en la mente del apóstol Juan. Ellas abrieron su mente, ellas tocaron su corazón y le ayudaron a salir de esta ignorancia de la resurrección. Por otro lado, es muy fácil criticar a los discípulos en el sentido de que ellos no pudieron entender las muchas profecías que hablaban acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es comprensible cuando nosotros recordamos las muchas oportunidades en que no aceptamos la palabra, el mensaje claro que Dios tiene para nosotros. Oímos pero no entendemos o no queremos entender la palabra de Dios. Ahora muchas veces nuestro Dios, en su soberanía, Él permite que pasemos, mis hermanos, por diversas circunstancias, por diversas pruebas, para que al igual que los discípulos, nosotros podamos ser una realidad las promesas de la palabra de Dios, la Biblia. Escúchame bien, es en la adversidad, es en la tormenta, es en la oscuridad de la noche, mis hermanos, que vamos a entender y vamos a experimentar la protección, el cuidado, el amor, la bondad, la misericordia de nuestro gran Dios. Vamos a experimentar la misma presencia de nuestro Señor. Como humanos que somos, venimos de una raza caída por el pecado. Muchas veces las advertencias previas no nos enseñan claramente como lo hace la experiencia. Mi hermano, ¿alguna vez te has encontrado así? Tardo de corazón para creer. Te preguntas si Dios hará lo que Él te promete. Mi hermano, escúchame bien. Si Dios te dijo algo, entonces tenlo por seguro que nuestro Dios lo cumplirá. Juan concluye, mis hermanos, esta parte del evento en el versículo 10. La palabra del Señor nos dice: y volvieron los discípulos a los suyos. No se quedaron con María, y por lo tanto estos 2 discípulos, Pedro y Juan, se perdieron el encuentro con el Cristo resucitado. Cada uno de ellos, nos dice la palabra del Señor, regresó de donde vino, envuelto en sus propios pensamientos. Juan, el apóstol Juan, había creído, pero Pedro aún estaba en la oscuridad, en dudas. Una vez más vemos, mis hermanos, que el más joven de los discípulos vence al más vehemente y fuerte de carácter. La naturaleza sensible del apóstol Juan le había ayudado a entender lo que había pasado. No sabemos por qué Pedro, a diferencia de Juan, tuvo dificultad para creer al principio. Tal vez si su corazón no hubiera estado cargado con el pecado de la negación pública de Jesús, él hubiera estado más sensible para sentir la luz de nuestro Dios. De la misma manera, mi amigo, cada vez que niegas a Jesús, cada vez que rechazas la palabra de Él, te estás condenando a vivir en medio de la sombra, en medio de la oscuridad espiritual. Perderás la oportunidad de venir y de gozar de la luz de nuestro gran Dios. Y para terminar,
Si el Evangelio de Juan hubiera terminado en este capítulo, o el capítulo 19, un capítulo anterior, con los eventos de la crucifixión, sencillamente, mi hermano y mi amigo, no estuviéramos aquí, en este lugar, esta tarde. Porque la muerte termina con todas las vidas humanas. Y por lo tanto la muerte habría terminado con la vida de Jesús. Él hubiera sido nada más que un hombre de carácter y de una habilidad excepcional que enseñó cosas extraordinarias en cuanto a lo espiritual. La principal diferencia entre la vida y las enseñanzas de nuestro Señor y las de cualquier otro líder religioso reside en el hecho de que Jesús, mi amigo, resucitó de entre los muertos y los otros no. La realidad de la tumba vacía, mis hermanos y mi amigo, es la fuente de fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, confirmando de esta manera las mismas escrituras, la misma palabra de Dios. A través de las edades, la vida de muchas personas han sido tocadas, han sido transformadas por el mensaje encontrado en la tumba vacía, la resurrección de nuestro Señor. Recordemos que para María Magdalena esto significó pasar del llanto de la congoja a la alegría, al gozo. Para los discípulos esto significó pasar del temor, del miedo, al valor, a la valentía. Para Tomás significó pasar de la duda a la certeza y a la seguridad. ¿Y qué de ti, mi hermano? Es la manera de vivir, es tu conducta, la manera como te relacionas con otras personas, una muestra clara a los demás que tú también has creído por fe en la realidad de la tumba vacía. En otras palabras, ¿puedes dar tú, mi hermano, testimonio con tu vida del poder transformador de la palabra de la tumba vacía? ¿Es tu vida un testimonio público que tú has aceptado por fe a Jesús, su muerte y su resurrección? Y para ti, mi amigo, que nos visitas esta tarde, es mi oración que esta tarde, al igual que el apóstol Juan, tú puedas responder sensiblemente a la palabra de nuestro gran Dios, y que su luz no solamente pueda iluminarte, sino que tú también puedas apropiarte de la realidad de la tumba vacía. Mi amigo, recuerda que Él no quedó en la tumba, que Él vive. Él dejó la tumba vacía para llenar tu vida, escúchame bien, para llenar tu vida, de amor, de fe, de paz, de gozo, de esperanza, de propósito. Recuerda que la tumba vacía también nos dice que así como Él resucitó de los muertos, tú también resucitarás para vida eterna si arrepentido vienes a Él buscando el perdón de tus pecados. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.